Bien, amigos, estamos de retorno con la segunda parte de Enfoque Político. Bueno, ya hemos compartido la primera parte, que ha sido la visita de Verónica Mendoza a los mercados de abastos de la ciudad de Quillabamba. Ahora la tenemos aquí en el set de Panarred Televisión y vamos a conversar sobre temas muy importantes. Vamos a saber qué es lo que nos ofrece como país y también como provincia de la Convención. Verónica, bienvenida a Panarred. Muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Bien, empezamos con, bueno, esta semana ha sido muy productiva para ti porque luego de esta exposición que has dado en Proética con el tema del plan anticorrupción, creo que la población ha tomado mayor interés en tu candidatura. Bueno, nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos, así como el día de hoy, de dar a conocer a la gente nuestras propuestas, a pesar de las dificultades que honestamente tenemos por el tema económico, porque nosotros no tenemos, pues, como otros candidatos, plata como cancha, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso estamos haciendo este esfuerzo de dar a conocer nuestras propuestas y la gente va escuchando y va viendo que hay una alternativa con el Frente Amplio, porque más allá de lo que decimos, ¿no?, está lo que hacemos y el compromiso que asumimos, ¿no? Y es un poco lo que yo dije en este foro precisamente, ¿no?, que más allá de las propuestas lo que había que hacer es empezar a decir las cosas por su nombre, ¿no? Y que no podíamos aceptar como si nada pasara que candidatos que están liderando las encuestas estén seriamente denunciados y hasta procesados por delitos de corrupción, ¿no? Y que hay que señalarlo, hay que decirlo, porque no nos podemos acostumbrar, como lamentablemente está pasando en nuestro país, a que todos sean corruptos y mafiosos. Eso tiene que cambiar y con el Frente Amplio estamos dispuestos a hacerlo. En el Perú creo que hemos perdido la capacidad de indignarnos, ¿no? Muchas veces vemos las cosas como si fuesen normal. Y eso, algo que tú dijiste fue de que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Corruptos a los corruptos. Claro, porque si la justicia no funciona, por lo menos que quede la condena moral hacia estos individuos. Efectivamente, porque tomar conciencia de lo que está pasando es el primer paso indispensable para que todo lo demás empiece a funcionar. Porque leyes contra la corrupción las podemos dar, ¿no es cierto? Pero si es que no hay esa claridad, esa convicción de que es un tema que tenemos que combatir, y si es que los corruptos están enquistados en los más altos niveles del poder político, entonces será todo puro cuento, ¿no es cierto? Por eso es fundamental, como dije en aquel momento y me reafirmo en eso ahora, llamar a las cosas por su nombre, decir sin reparos y sin miedos quién es quién, el que indultó narcotraficantes, la que fue financiada con dinero de la corrupción para sus estudios, el que repartió plata como cancha en su municipio, ¿no? Plata que era de la gente, de sus contribuyentes para comprar votos. Eso hay que decirlo con toda claridad y reafirmarnos nosotros más bien desde el Frente Amplio en la voluntad de hacer las cosas limpiamente, honestamente. Además de eso, claro está, tenemos propuestas concretas para combatir ese tema de la corrupción, en la parte preventiva como en la parte de la sanción, ¿no? En la parte preventiva hemos propuesto, por ejemplo, que todos los actos de gobierno tienen que ser totalmente transparentes. Las licitaciones, las contrataciones, los sueldos de los funcionarios, las reuniones de los ministros, la agenda del presidente o presidenta de la República, todo eso tiene que ser conocido por la gente para que la gente pueda chequear, pueda verificar cómo se está gastando nuestra plata, porque eso no hay que olvidar, es nuestra plata la que está en juego ahí. Otra cosa que hemos planteado, por ejemplo, es que haya una suerte de ISO anticorrupción, ¿no? Una suerte de premio de reconocimiento a las entidades públicas que hagan un esfuerzo real de ser transparentes, eficientes, de liberarse de la corrupción, reconocerles públicamente y darles incentivos presupuestales para que también los peruanos recuperemos la moral y veamos que sí se puede tener un Estado eficiente al servicio de la gente. Y en la parte de las sanciones, nosotros hemos planteado, entre otras cosas, por ejemplo, que los delitos de corrupción no pueden prescribir. O sea, ¿qué es eso de que un funcionario corrupto se desaparece unos cuantos años del país, ¿no es cierto?, la hace larga el Ministerio Público, el Poder Judicial, prescribe su delito y regresa como si no pasara nada, y hasta vuelve a ser funcionario, vuelve a ser candidato? Eso no puede seguir pasando. Como también hemos planteado que un funcionario que le ha robado al Estado nunca más puede volver a ejercer la función pública. Y para estas dos cosas tenemos que cambiar la Constitución. Y esa es una de las razones, de las tantas razones que tenemos para plantear también un cambio de Constitución, para dignificar también a nuestro país, porque esta Constitución se dio en un gobierno corrupto, delincuencial, ¿no?, cuyo líder
entre comillas, está ahora preso por delitos de corrupción y de violación de derechos humanos. Entonces yo creo que los peruanos nos merecemos una nueva constitución verdaderamente al servicio del pueblo. Los alcaldes la semana pasada tuvieron una reunión, 10 alcaldes de la provincia de la Convención estuvieron presentes y ahí se denunció algo muy grave. Se está recortando el presupuesto de canon a la provincia de la Convención y creo que es en todo el país, pero sin embargo hay dinero en el gobierno central. Cuando dice que cuando los alcaldes van hasta el MEF a solicitar un presupuesto, si van con un proyecto de 3 millones, no les dan. Les dicen, eso es muy poco, súbelo a 6 millones y te lo damos inmediatamente. Entonces, hay operadores como antes era Belaún del Ocio, Rodolfo Orellana, ahora hay nuevos operadores que continúan ese trabajo. En ese tema, en el Congreso, ¿qué se está haciendo? Y lo que estamos haciendo ahora en el Congreso y lo que vamos a continuar y con mucha mayor fuerza, por supuesto, en nuestro gobierno, es denunciar y buscar revertir la recentralización que ha habido del presupuesto, porque mucho ojo, no es solamente el tema del canon, es el presupuesto público en general, que en los últimos años, en lugar de mejorar la descentralización que en teoría hay en nuestro país, se ha recentralizado. El presupuesto público del 2016 es el más centralista que tenemos desde que se recuperó la democracia en el año 2000. 76% de toda la plata le está manejando el gobierno central, es decir, el MEF. Y además de esa manera discrecional y arbitraria que usted ha señalado, porque a mí me consta, yo lo he visto también acompañando a nuestros alcaldes, gobernador regional, a hacer sus gestiones a veces en el MEF, no es posible que nuestros alcaldes tengan que ir hasta Lima a tocar la puerta de los ministerios para que les den una platita para aquí, una platita para tal proyecto, para tal tema. Eso es inadmisible en una democracia. Primero, que el presupuesto tiene que estar descentralizado. Nosotros planteamos que por lo menos para empezar el 35% del presupuesto público nacional tiene que estar en nuestros gobiernos regionales y locales. ¿Por qué? Porque ellos son los que más cerca están de la gente, los que tienen los proyectos más urgentes, ¿no?, y cercanos a las necesidades del pueblo, desde los proyectos de saneamiento básico, pequeños proyectos productivos, ¿no?, para los artesanos, para los comerciantes, o programas de lucha contra la violencia hacia la mujer, por ejemplo. Eso es tarea de nuestros gobiernos locales y para eso necesitan el presupuesto correspondiente. Y también hay programas, ¿no?, como el FONIE, el FONIPREL, Mi Riego, que también tienen que descentralizarse, que tienen que ya gestionarse desde los gobiernos descentralizados. Entonces, el problema del presupuesto, repito, no es solamente el canon, es todo el presupuesto global, ¿no? Y en ese tema estamos muy atentos y nosotros sí apostamos por una verdadera descentralización. Sin embargo, yo quisiera decir dos cosas adicionales con toda transparencia, porque hay que decir las cosas como son sobre el tema del canon. Una primera cosa es que es cierto, no lo podemos negar, nos guste o no nos guste, es la realidad, los precios de lo que se llama los commodities, de los recursos naturales que se venden en el mercado internacional, han caído. Los precios de los minerales, los precios del gas, y eso explica en parte, solamente en parte es cierto, pero explica en parte la reducción, ¿no? Otra cosa es que también el MEF mañosamente hace, no sé, se equivoca en los cálculos, transfiere a destiempo, eso por supuesto que no lo negamos y todo, al contrario, lo denunciamos. O sea, han aprovechado esa baja para hacer caja ellos. Efectivamente, pero también es cierto que hay una reducción por lo que está pasando en la coyuntura en el mercado internacional. Y lo que tenemos que empezar a pensar desde ahora es que no podemos seguir dependiendo tanto del canon, ni minero ni gasífero. Lo que hay que hacer es, ahora que lo tenemos, aprovecharlo de la mejor manera para promover otros sectores productivos, para promover nuestros propios motores de desarrollo y no estar pues pendientes de lo que pasa en la China o en Europa, y cualquier cosa que pasa allá afuera, nosotros se cae en nuestra economía. Por eso la necesidad de impulsar muy fuertemente, por ejemplo, el tema del agro, que es uno de los sectores que además da más trabajo a lo largo y ancho del país. 30% de la población económicamente activa se ocupa en la agricultura y ese porcentaje es mucho mayor en regiones como la nuestra, como el Cusco. Por eso, con el Frente Amplio hemos planteado un programa de asistencia técnica para 750.000 familias campesinas, porque esa es nuestra prioridad, el pequeño y mediano productor,
con capacitación, asistencia técnica en proyectos de riego, de microrriego, de abonamiento, ¿no? Ayudarlos a combatir las enfermedades y las plagas que tanto han afectado a los productores convencianos recientemente, como la roya o la mosca de la fruta, ayudarlos a que se puedan asociar para que puedan vender mejor sus productos en el mercado, que hayan también centros de innovación tecnológica en cada una de nuestras regiones, para que puedan ayudar a los productores a dar valor agregado a sus productos, a su fruta, a su café, a su té, para que puedan venderlo mejor y ampliar su negocio. Como el tema del turismo también, ¿no? Que tenemos un rico potencial en nuestro país que desaprovechamos. Uruguay tiene más turistas que nosotros y no tiene todo el patrimonio cultural y arqueológico que tenemos en el país. Eso es inaudito. Para eso tenemos que, primero, promover más inversión pública en infraestructura, carreteras, para facilitar el acceso, ¿no?, a nuestras provincias, a nuestro patrimonio arqueológico, mejorar el presupuesto para la gestión del patrimonio arqueológico y cultural, para ponerlo en valor, para atraer más turismo, porque además es una actividad que da trabajo y que genera toda una serie de encadenamientos productivos, ¿no? Artesanía, gastronomía, y de la gastronomía la producción agrícola y pecuaria. Es una actividad importante que prácticamente no hemos visto y que hay que potenciar. Y una última cosa sobre el gas, porque por ahí empezamos, ¿no es cierto?, es que también eso se enmarca dentro de este proceso que nosotros estamos planteando de renegociación de los contratos. En primer lugar, para garantizar que el Estado pueda decidir en nombre de todos nosotros, ese gas que está en nuestro territorio convenciano, sirva primero a los peruanos, primero al desarrollo nacional, para nuestro gasoducto, para el polo petroquímico, para la masificación del gas, ¿no es cierto?, nuestra planta de fraccionamiento aquí en la Convención, la central térmica, pero también renegociar los contratos de exportación, porque es una vergüenza nacional que estemos pagando por la exportación del gas del lote 56 a México, ¿no es cierto?, un precio irrisorio, ridículo, de $3 el millón de BTU, que es más bajo que el precio nacional. O sea, no puede haber cosa más vergonzosa e indigna que es. Y peor aún, la regalía no se cobra de los $3 millón de BTU, sino del 0,6%. O sea, es una cosa ya vergonzosa. Por eso nosotros hemos dicho renegociar los contratos para que haya mayores ganancias, ¿no es cierto?, mayor regalía, mayor canon también. Y mucho ojo, no vamos a aceptar que se haga lo que está pretendiendo hacer el gobierno, que ahora ha dicho que milagro, se les ha ocurrido también renegociar los contratos, ¿no? Qué raro, ahora que ya se están yendo prácticamente a poco de salir, pero pareciera, y tenemos que estar muy atentos a esto, que lo que está planteando el señor Humala es que el consorcio Camisea renegocie directamente con los mexicanos y a ver cómo se las arreglan entre ellos y el Estado peruano mirando de costado. Eso sería inadmisible. Y otra cosa que hemos denunciado también ahora en la conferencia de prensa, que nos preocupa enormemente, es que hace meses atrás, Electroperú debió haber suscrito con el consorcio Camisea un contrato para garantizar 400 millones de pies cúbicos de gas para el gasoducto, para la petroquímica, ¿no?, para la producción de electricidad y para la masificación, para el consumo nacional. Y ese contrato hasta ahora, hasta el día de hoy, no se ha firmado. Así que mucho ojo con lo que quiera hacer el señor Humala en estos últimos meses de su gobierno. Nosotros vamos a estar muy atentos, no vamos a permitir que se malbaratee nuestro recurso y que se pretenda pues seguir dándole prebendas al consorcio Camisea en perjuicio de los peruanos. Claro, en todo caso estaría peligrando la planta de la la central térmica de Quillabamba, efectivamente, ni qué decir de la planta de fraccionamiento, que todavía siguen haciendo estudios y más estudios desde el gobierno de Alan García, ¿no es cierto? O sea, nos siguen paseando hasta el día de hoy. En el tema de la planta de fraccionamiento ya está con código SNIP. ¿Esto de llegar usted a su gobierno se concretaría? ¿Es necesario? O sea, ¿se justifica para la provincia de la Convención una planta de fraccionamiento y de repente una petroquímica para el sur del país? Se justifica siempre y cuando se amplíe el mercado. Yo que pude acompañar a algunas autoridades convencianas y el Comité de Lucha de la Convención a distintas reuniones con Petroperú, con el Ministerio de Energía y Minas, en las evaluaciones que se hacían, la planta de fraccionamiento era rentable, sostenible, siempre y cuando se ampliara el mercado, o sea, no solamente para la convención, porque si no, no sale a cuenta invertir tanto, ¿no es cierto?, para solamente el mercado de la convención, tenía que ser para un alcance mayor, ¿no? En todo caso, lo que nosotros sí garantizamos, lo que yo garantizo en un gobierno del Frente Amplio, es que ese gas sirva primero
a los peruanos. Esa es nuestra prioridad, y empezando por los cusqueños y los convencianos, que no puede ser que siendo los dueños del gas hasta ahora no nos podamos beneficiar. Así es. En cuanto a la gasolina, se dice que, bueno, los combustibles, el precio internacional sería 2.33. El precio al cual Petroperú vende a los grifos es 5.90, pero llega al consumidor a 12 soles 90, por ejemplo, en Quillabamba. ¿Cómo se explica que pueda subir tanto el precio y al consumidor pues le llega un precio exorbitante? Efectivamente, ese es un problema, y por eso en el Frente Amplio hablamos de la necesidad de que el Estado asuma su rol regulador. Claro, a algunos les asusta, ¿no es cierto?, que el Estado intervenga. En todos los países democráticos del mundo, en todos los países donde se pone por delante los intereses del ciudadano, del consumidor, el Estado cumple una función de regulación, verificando que no haya abuso, ¿no es cierto?, porque además en este tema de la gasolina hay un oligopolio. Son básicamente 4 grandes, ¿no?, empresas distribuidoras que se reparten el mercado. Y una primera cosa que nosotros hemos planteado es que tenemos que evitar los monopolios y los oligopolios, porque si no se ponen de acuerdo en los precios y no se permite que bajen, ¿no es cierto? Entonces, esa es una primera cosa, evitar monopolios y oligopolios en estos sectores además tan importantes, y en segundo lugar, que los organismos reguladores, ¿no?, como Sinermin o el propio Indecopi, puedan hacer adecuadamente su trabajo de fiscalización, de regulación, para garantizar los intereses de los ciudadanos. Pero esto tiene que ver también con algo que nosotros hemos estado defendiendo en el Congreso y que nuestro gobierno sí vamos a garantizar, que es que nuestra empresa pública de hidrocarburos, Petroperú, sea fortalecida, modernizada, precisamente para que pueda contribuir a una mejor gestión de nuestros recursos. Hoy tenemos todas las condiciones para que Petroperú pueda, por ejemplo, sacar el gas del lote 192, transportarlo a la refinería de Talara en Piura, ¿no es cierto?, y refinar ahí el petróleo y distribuirlo a través de sus grifos. Si se hace toda esa cadena, Petroperú va a poder poner en el mercado un combustible mucho más barato. Y yo pregunto, si Petroperú pone en el mercado un combustible más barato, ¿qué van a tener que hacer las otras distribuidoras? Bajar sus precios, ¿no? Libre competencia, ¿no es cierto? Entonces, ahí también planteamos que Petroperú pueda asumir su rol de defender los intereses de los peruanos y pueda hacer uso, pues, de nuestros recursos que tenemos en nuestro territorio, nuestro gas y nuestro petróleo, que tienen que servirnos para nuestro desarrollo. Hoy escuché una noticia de que Perú sería el país que tiene mayor número de embajadores en el mundo. Un gasto innecesario, muchas veces tenemos gente burocrática y que no aporta en nada, pero que le significa un gran gasto para el país. En ese sentido, ¿cuál sería tu acción? Tenemos que priorizar aquellos países con los cuales tenemos vínculos comerciales importantes o por desarrollar, donde se pueden abrir mercados, ¿no es cierto?, para nuestros productores nacionales, y priorizar también aquellos países, ya hablando más bien de los consulados, donde tengamos peruanos residentes en el exterior, porque tampoco podemos olvidar que tenemos 3 millones de peruanos viviendo fuera. En todo el mundo. En todo el mundo, y que también el Estado tiene que garantizar, ¿no?, sus derechos, tiene que atenderlos, pero de ninguna manera puede servir, pues, para colocar amigos y amigotes en todo lado, ¿no?, y financiarles la vida a costa de los peruanos. Tu posición frente a la televisión basura, frente a los medios concentrados en la ciudad de Lima, ha sido frontal. En el caso de un empresario quillabambino como yo, por ejemplo, te hago notar algo. Por ejemplo, los canales limeños tienen toda la ventaja para llegar a todo el país. Tienen toda la publicidad estatal, la publicidad de las grandes empresas privadas. Entonces, crecen año tras año. Y cuando en provincia se licita un canal, ellos nos ganan, porque ellos pagan 80.000, 100.000, 150.000 soles por una señal, lo cual nosotros no podemos hacerlo. Entonces, hay una gran desventaja. Y por otro lado, ellos vía satélite envenenan a todo el país con esa televisión que producen. Entonces, ¿qué derecho tienen ellos para contaminarnos con esa programación a todo el país? En ese sentido, ¿cuál sería el trabajo que vas a hacer? Lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es que la comunicación es un bien público, ¿no? El espectro radioeléctrico que se usa es un bien público.
Entonces tiene que estar garantizado así y tenemos que garantizar que haya verdaderamente democracia en los medios de comunicación, porque lo que hay es efectivamente concentración de la propiedad, para decirlo con todas sus letras, ¿no? El Grupo El Comercio, por ejemplo, que concentra 80% de la prensa escrita en nuestro país, más Canal N, más Canal 4, ¿no es cierto? Y eso es pues una sola línea, ¿no es cierto?, cooptando prácticamente todo el espacio, ¿no? Y eso atenta contra la libertad de expresión y contra el derecho del ciudadano a recibir información diversa, plural. Por eso nosotros planteamos, como ocurre en todos los países democráticos del mundo, que hay un organismo regulador. Eso lo tenemos desde Uruguay hasta Estados Unidos, que evita que algún medio de comunicación no vaya comprando todo y termine cooptando todo el mercado, porque tiene que haber pluralidad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las licitaciones, o sea, tratándose de un bien público, no puede estar solamente sometido pues a quien más plata tiene. Se tiene que garantizar una cuota, un espacio para sectores de la población que no tienen una voz, ¿no? Medios de comunicación local, regional, que las universidades, los gobiernos locales, las comunidades indígenas puedan tener también su espacio en los medios de comunicación. A eso nos referimos cuando hablamos de democratizar los medios de comunicación. Claro, cuando se dice eso en Lima, se rasgan las vestiduras, ¿no? Y dicen que somos chavistas, enemigos de la libertad de expresión, cuando es todo lo contrario. Lo que queremos hacer es democratizar, abrir los medios de comunicación para que todos puedan acceder a este espacio, garantizando la pluralidad. Algo que hablábamos anoche con Pablo del Valle es de que, bueno, también se dice, ¿no?, de que la izquierda son dictaduras, que no respetan la democracia, etcétera, pero sin embargo el Frente Amplio es quien ha hecho sus elecciones democráticas, abiertas, y ha sido un ejemplo para los demás partidos. Y sobre todo una prueba de que nosotros sí hacemos lo que decimos, porque todos hablan de democracia interna, ¿eh? Hasta hacen elecciones donde compite un solo candidato, ¿no es cierto?, así con él mismo, ¿no? Se autoelige. Se autoelige, o como dijo alguien jocosamente ayer en Abancay, hasta pierde, en fin. Y nosotros en el Frente Amplio hacemos lo que decimos, dijimos que íbamos a hacer elecciones democráticas. Yo misma, para la candidatura presidencial, competí con otros 6 precandidatos. Nuestros candidatos al Congreso también los hemos elegido así, democráticamente. Es complejo, no es fácil, pero creemos que vale la pena hacer estos esfuerzos para ir construyendo organizaciones políticas sólidas, con gente que esté verdaderamente comprometida con lo que se dice, porque si no lo que tenemos es gente que se junta en la noche a la mañana para acceder, ¿no es cierto?, a un cargo público, a una curul, ¿no? Y que no tienen ni siquiera sintonía de ideas, de visión política, llegan al Congreso y cada quien hace lo que le da la gana, ¿no? Yo lo he visto, me consta, lo he vivido en carne propia, y eso ya no puede seguir pasando. Nos merecemos los peruanos una buena representación en el Estado, en el Congreso, gente que realmente pues vaya a defender una línea política, que vaya a defender los derechos del pueblo y no pues solamente a calentar el asiento. En los últimos años hemos regalado nuestros cielos, ¿no? LAN Chile, que ahora es LAN Perú, domina los cielos, se llevan millones de nuestro país y el Perú no tiene una aerolínea de bandera. ¿Es posible que el Estado peruano pueda crear una empresa o reflotar Aeroperú, por ejemplo? Es posible, yo creo que es necesario además para garantizar la conexión, la conectividad aérea, sobre todo a zonas alejadas, ¿no?, de nuestro país, o no alejadas, sino de difícil acceso, ya sea por carretera o por vía fluvial, ¿no es cierto? Entonces es indispensable que haya un servicio público, ¿no?, que pueda garantizar que los peruanos puedan trasladarse con mayor facilidad. Y para regular el precio también. Efectivamente, pero lo primero es, así como lo hemos comentado en el tema de los combustibles, es luchar contra el monopolio o el oligopolio, ¿no? Y en este caso, efectivamente, LAN Chile, claro que aquí se llama LAN Perú, concentra pues más o menos 70% del mercado, ¿no? Y eso ya es demasiado. Entonces hay topes que poner para que haya, para empezar, más competencia, porque la competencia hace que los precios bajen y que el servicio mejore, ¿no? Eso es lo que es una cuestión de sentido común, ¿no? Ni siquiera es una cuestión ideológica ya, es una cuestión de sentido común, pero los últimos gobiernos, no sé, pues coludiéndose con empresas a diestra y siniestra han favorecido este tipo de monopolios en distintos sectores de la economía, pero efectivamente el transporte aéreo es uno de ellos y eso tiene que cambiar, tiene que haber, primero que nada, mayor competencia para dar facilidades a los peruanos. Bien, finalmente,
días o semanas de haber iniciado la campaña, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás en casa? ¿Has dejado a los hijos, el esposo? ¿Cómo está la familia? Muy bien, acompañándome, apoyándome, extrañándome también, extrañándolos yo a ellos. Ciertamente es, digamos, una de las cosas más duras de esta campaña, ¿no? Pasar algunos días lejos de los hijos, pero vale la pena, ellos lo entienden, lo valoran, porque estamos trabajando por construir una patria digna, una patria soberana, con igualdad de derechos para todos, ¿no? Y es gratificante estar aquí en la tierra, ¿no? Porque aquí también me siento en casa, y ver que el pueblo cusqueño, el pueblo convenciano, no se resigna, no pierde las esperanzas, y ojalá hayamos el día de hoy podido contagiarles un poquito este optimismo, diciéndoles que sí se puede tener un gobierno decente, honesto, este 2016, que es con el Frente Amplio. ¿Vas a volver por Quillabamba? Espero que sí, de todas maneras. Ojalá podamos recorrer algunos distritos más, efectivamente, para poder seguir comunicando nuestras propuestas. Volveremos. Bien, Verónica, te dejo las cámaras para que hagas la invitación final para tu candidatura. Invitar a todos nuestros amigos y amigas de la convención a que puedan seguir conociendo las propuestas del Frente Amplio, quienes puedan tener acceso a internet, todo está en frenteamplio.pe, y que puedan ver lo que estamos proponiendo con mayor detalle, y que vean que ese 2016 sí hay una alternativa de gente honesta, trabajadora, que quiere trabajar por nuestro país. Con el Frente Amplio, ese 2016 con la flor del FA. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, nos vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos en breves instantes con la tercera parte de Enfoque.